Buenas noches. En este video estaré relatando el papel de la gran maestra Leal Escamilla y el aprendiz de brujo Omar Chan Mesa. La gran maestra Emma ocupó el lugar de las blancas y Mesa el de las negras. Así que a partir de este momento nos referiremos a ellos por medio de la pieza del color de sus piezas. El juego empieza con el movimiento E4, una apertura del peón de rey, a lo que se responde con E5, provocando una doble apertura de peón de rey. El siguiente movimiento fue caballo C3 y con esto se forma la apertura vienesa. Podemos ver al lado izquierdo que nos da información extra el programa de liches.org. El movimiento que prosigue es el alfil C5. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Se está buscando un dominio del centro por parte tanto de las piezas blancas como de las piezas negras. Sabemos que eso es esencial para el desarrollo de tus piezas y posiblemente la victoria de la partida. También vemos que nos dice que se realiza una defensa Andersen. Continúa el movimiento con F4 por parte de las blancas, utilizando el doble salto del peón. Y esto pone en peligro al peón de C5, de E5. Pero este peón tiene la decisión o de comer al otro o de proteger su peón con otro peón. Y es lo que sucede, moviendo el peón de F6. Se continúa con D3, protegiendo el peón del centro. Y se desarrolla la pieza del caballo en E7, ya que la casilla F6 está bloqueada por el peón que justo se acaba de mover. El siguiente movimiento es F3, desarrollando el otro caballo de las piezas blancas, y se contesta con otro movimiento del mismo caballo de las piezas negras que se movió anteriormente hacia G6. El peón de F4 entra a F5 y amenaza al caballo. El caballo responde no retrocediendo, sino avanzando en una posición que no le supone peligro, que es F4. Ahora, cabe aclarar que asimismo el jugador de las negras no se dio cuenta, así como su narrador, que sí había peligro, que era el alfil. Este alfil come obviamente al caballo y resulta en un intercambio de piezas donde las blancas pierden el alfil de las casillas negras y las negras pierden al caballo, porque el siguiente movimiento es peón por el alfil de F4. Se continúa el movimiento con caballo de 5 y las negras mueven su alfil a D6. ¿Por qué? Porque el caballo al moverse antes pone en peligro al peón que está en F4. Al poner el alfil en D6 le da protección. Empieza el primer movimiento de reina por parte de las blancas hacia D2 y únicamente la contestación de las negras es mover un peón a C6, poniendo en riesgo al caballo. Antes de continuar avanzando, me gustaría demostrar cómo el dominio del centro se lo está tomando las casillas blancas, aunque no en su totalidad. Las casillas blancas están dominando las casillas del centro, que sabemos que abarcan D4, D5 y E4 y E5, donde en estas casillas solo se encuentran piezas blancas. El movimiento que continúa es este caballo. El caballo se libera del peón que lo amenazaba y come al peón al que sí estaba amenazando. ¿Cuál es la situación ahora? Que este alfil, si quisiera comer el caballo, va a ser comido por la reina. El jugador de negras no tomó ese riesgo y decidió hacer un enroque corto para ver el desarrollo de sus piezas. Continúa blancas con D4 y el movimiento de la reina, el primer movimiento de reina negra hacia E7 para desarrollarla. El alfil de las casillas blancas, de las piezas blancas, se mueve hacia D3 y se continúa con
el peón en C5 de parte de las piezas negras. El caballo blanco mueve a D5, poniendo en riesgo la reina negra y obligándola a moverse hacia F7. El mismo caballo de D5 se mueve hacia C3 y se desarrolla el otro caballo de las negras, el único caballo restante, porque recordemos que ya les comieron el anterior. Ahora lamentablemente se mueve el peón de D5 y pone justo en riesgo al mismo caballo que acaba de salir. El caballo contesta entrando al centro en E5. Supone el peligro de que lo amenaza una pieza blanca, que es el caballo blanco, pero está protegida tanto por peón como por alfil. Y justamente como mencioné, comen a ese caballo, entonces no queda más remedio de ya sea que se moviese el alfil o el peón, pero se mueve al alfil porque esto a la vez arriesga o pone en peligro al caballo. Este caballo está protegido por los peones, pero al menos pues lo tienen marcado. El siguiente movimiento es un enroque largo y solo se puede contestar o se contestó con B6, un movimiento de un peón. El alfil de D4 se mueve a B3 para desarrollar, imagino. El alfil de D3 se mueve a C4 para desarrollar. Y el peón de G7 se mueve a G6, poniendo en amenaza a este peón que se encuentra en F5. Este alfil retrocede hacia B3 y ocurre una captura, como había mencionado antes, de este peón que amenazaba al otro peón. Blancas contesta con un movimiento de D6, sigue avanzando este peón y por fin empieza el movimiento del alfil de las casillas blancas de las piezas negras hacia A6. Pero es algo que no se había notado antes y no se notó de hecho durante la partida. El alfil tenía en peligro a la reina y no se notó. ¿Qué pasó? Que este peón que estaba acá avanzó, no se dieron cuenta del movimiento y dio paso libre a que se comieran a la reina. Obviamente lo único que se puede contestar, además de que come a la reina y deja en peligro al rey, es poner torre para comerse al alfil. Caballo en D5 se mueve para desarrollar y dominar el centro. El alfil se come ese peón que permitió el paso libre hacia la reina. Perdón. Y este peón quedó libre, comiéndose ahora al otro peón. Así es. Alfil en C4, amenazando al caballo, pero no mueven el caballo, mueven a la reina y la mueven en esta posición, H6, muy cerca del rey. El alfil no se come al caballo porque está amenazado por la torre, está protegido por la torre. Entonces mueven el otro alfil a F8 para amenazar a la reina, que parecía un movimiento interesante. Es un movimiento interesante, pero blancas contesta comiendo el peón de F6 y esto además deja en riesgo al rey, pone en jaque al rey. Se podría comer la torre al caballo, pero esto solo continuaría en que se comieran a la torre por la reina.
y no hay ninguna pieza que ponga en amenaza a la reina justo en esa posición. Entonces no era un movimiento del todo factible. Lo que se hace es huir y pone al rey en una posición a salvo. La reina se mueve a G5 para liberarse de la amenaza del alfil, y el alfil empieza a amenazar al caballo sabiendo que no lo pueden comer por la reina porque el rey lo está defendiendo y también la torre. El caballo huye justamente para comerse un peón que estaba perdido por allá en D7, y aquí ocurre un error enorme por parte de las piezas negras, que es amenazar al caballo con la torre que no se había movido antes, sin darse cuenta que justo esa casilla estaba amenazada por la reina. La reina se come esa torre y deja increíblemente en un jaque al rey. ¿Qué sucede ahora? Mueven a la torre a F8 para proteger al rey en ese camino, a sabiendas de que era muy posible que el caballo se comiera esa torre. Sin embargo, no se la come y la reina es reposicionada hasta G5 y se mueve el peón para amenazarla. Entonces la reina simplemente avanza y ya no sufre ningún peligro. El otro alfil, el alfil de casillas blancas, regresa para amenazar a la reina y la reina simplemente retrocede. Se empieza a mover el peón de la columna H para intentar hacer algo. Y empieza un movimiento interesante, el movimiento de la torre. Esta torre avanza, se mueve a la derecha, y el siguiente movimiento de las piezas blancas, de las negras, es C4. ¿Qué pensaba en este momento las piezas negras? Querían que este grupo de 3 piezas de peones avanzara juntos para que alguno de ellos llegara y se coronara como reina. Cosa que ya veremos cómo no sucede por la falta de tiempo en piezas, porque la torre avanza hacia E4 y esto amenaza ese peón que habíamos movido justo antes. Lo reforzamos con el peón anterior de B5 y la torre simplemente retrocede hacia H4. Sigue el movimiento de los 3 peones en la diagonal y el caballo blanco se mueve hacia E5 amenazando el alfil de las casillas blancas de las piezas negras. En este momento podemos notar que el dominio, si dividiéramos el tablero a la mitad, en el hemisferio derecho podemos notar cómo el dominio de piezas o la ventaja de piezas se lo llevan las piezas blancas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas blancas. Y aquí contamos solo 1, 2, 3, 4, 5 piezas negras. Además de que una de ellas es el rey y en este punto no hay ni una sola pieza que sea el rey. El rey está del otro lado, donde las únicas piezas que se van a pelear son los peones y prácticamente no suponen ninguna amenaza para el rey. Entonces sí, la ventaja la tenía claramente las piezas blancas. Se continúa el movimiento de los peones porque se cree que este alfil está protegido por la torre. Aún así, ocurre este movimiento que permite la amenaza o el jaque, del caballo hacia el rey. ¿Qué sucede ahora? Come la torre al caballo por obviedad. Y este movimiento sucede. Empieza ya, realmente había sucedido desde hace bastante, pero desde acá fue el punto donde las negras empezaron a notar su inminente derrota. Torre en D1, que era obviamente para liberarse e ir a la última fila. Aún así, negras no hace nada con eso
continúa moviendo su trío de peones. Así que torre blanca se va a D8, jaque al rey, defiende con el alfil y este movimiento fue magistral. Torre de H4 come al peón de H5 en jaque al rey y el único movimiento que se puede hacer es torre hacia H7. Ahora lo único que queda y el último movimiento fue comerse a la torre, al alfil de F8 por la torre blanca. Y esto, señoras y señores, es un jaque mate. Y así acaba nuestro análisis de la partida, que duró específicamente 40 movimientos. 40 movimientos donde ocurrió el jaque mate. Podemos analizar un poco. Es un jaque donde los que actúan es un jaque mate donde los que actúan son la torre y la dama. Se podría decir que es un jaque de dama y torre. Y terminando de analizar la ventaja tanto posicional como de piezas, la mayoría del tiempo la llevó las piezas blancas, si no es que todo el tiempo. También pudimos notar que el dominio del centro al principio lo mantuvo las piezas blancas. Hubo un momento donde las piezas negras empezaron a tomar un poco parte del centro, pero esto realmente no les ayudó en algo significativo y ocurrieron dos errores importantes que ya los mencionamos, que fue la muerte de la reina blanca, de la reina negra, perdón, y esa muerte o captura de la torre negra. Esos dos movimientos o dos capturas fueron claves y vitales para la derrota de las piezas negras. Sin más por agregar, esto es todo por mi parte y muchas gracias por su atención.